yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. La senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. Oremos. Padre eterno, bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor. No soy, Señor, el más indicado para poder hablar de tu palabra, Señor. Sin embargo, a ti te ha placido de que esté aquí compartiendo, Señor, con tu pueblo. Te pido que me ayudes para poder ser fiel, Señor, a tu palabra, ser fiel a ti, Señor. Y a los que están sentados, darles un corazón dispuestos a escuchar y a aprender, Padre eterno, acerca de las verdades descritas, Señor, en estos versículos de Romanos. Ayúdanos a que esto nos nutra espiritualmente, nos edifique, Señor, como iglesia. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de iniciar, quisiera que se aprendan una palabra que suena medio extraño, y esta es diatriba. ¿Sí? Diatriba, así es, diatriba. Por ahí al fondo dice, ¿y con qué se come esto? ¿Qué significa diatriba? Diatriba es una técnica literaria que utiliza bastante el apóstol Pablo. Y en esta técnica, el apóstol es como si se enfrentara con un oponente, ¿no? Ese oponente le hace preguntas y el apóstol responde. Pero este oponente en realidad no existe, sino más bien que el escritor se está anticipando a cualquiera que pueda hacer este tipo de preguntas, ¿no? Porque en nuestro tiempo, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la justicia de Dios, y precisamente esto lo vamos a ver en la carta a los Romanos en las próximas semanas, cuando algunos dicen, pero Dios es injusto, ¿por qué es que Él condena a algunos y a otros no? El apóstol ya se anticipó hace 2000 años a esa pregunta, ¿no? Y en los próximos capítulos lo van a ver cuando Pablo habla acerca de eso. ¿Es acaso Dios injusto? ¿No? Ya todas las preguntas que se hacen en este tiempo, los ateos, agnósticos o simplemente todo aquel que no quiere creer, ya están anticipadas en las Escrituras. Y varias de esas las veremos en estos versículos. En el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, Pablo ya estaba haciendo alguna referencia acerca de que todas las personas son inexcusables delante de Dios por nuestra condición de pecadores. Y sobre todo la semana pasada estábamos hablando acerca de pueblo de Israel étnico, de los judíos, y acerca de que si ellos eran aún el pueblo de Dios. Y aunque nosotros, como el pastor ya nos había advertido, nosotros no somos ni practicamos ningún tipo de antisemitismo,
tenemos bien en claro que el pueblo de Dios es la iglesia. Amén. Entonces, Pablo comienza este nuevo capítulo haciéndose esa pregunta. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Recordemos de que esta es la carta a los romanos. Pablo estaba escribiéndole a los cristianos en Roma, pero también se anticipa acerca de la gente de su propio linaje. Pablo era judío. Entonces él dice, ¿y nosotros qué ventaja entonces tenemos de ser judíos? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Porque varios podrían decir, bueno, entonces si los judíos están tan mal, ¿para qué todo lo que ha pasado antes? ¿Para qué la circuncisión? ¿Para qué las leyes? ¿Para qué el Antiguo Testamento? Podríamos decir inclusive. ¿Para qué el Antiguo Testamento? Pero Pablo responde, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. La Reina Valera dice, a ellos les ha sido confiado la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. En esta versión utiliza el término oráculo porque se acerca más al término que había sido utilizado, oráculo. ¿Y cuál es la diferencia entre oráculo y palabra en este caso? Muchos pueden pensar, oráculo, esto me suena a hechicería, ¿no? Recuerden que el término que utilizaban antiguamente para hablar acerca de los profetas no era siempre profetas. A los profetas no siempre les llamaron profetas. También les llamaron los oráculos. Y eso no significa que fueran hechiceros, sino que oráculo significa revelación. El término oráculo hace referencia a que esta palabra, la palabra de Dios, no solamente llegó así del cielo escrito, o que a alguien se le dijo, escribe lo que te voy a dictar, sino que es una palabra que fue revelada a los profetas de muchas maneras, como dicen Hebreos, ¿no? Dios habiendo hablado en otro tiempo a los profetas de muchas maneras, ¿no? A esto se refiere con el oráculo. Y no solamente estamos hablando de la Torá, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue revelado al pueblo de Israel. Cuando nosotros entramos en una... ¿Cuántos de los presentes han postulado a la universidad? Ya tenemos varios ex postulantes a la universidad. Cuando nosotros vamos a postular a la universidad sabemos de que tenemos que pasar un examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios tendríamos nosotros si antes de dar el examen ya se nos dio, por ejemplo, un banco de preguntas? Versus alguien que simplemente va a dar el examen sin saber nada de lo que puede venir. ¿Quién tiene más oportunidades? El que ya estuvo en una academia, el que ya tiene el banco de preguntas, por acá dice el que tiene la ficha. Pero eso es como para que tengan una referencia. El que ya se ha preparado de antemano, anticipándose a las cosas que han de venir en el examen, tiene mucha más ventaja que aquel que simplemente se presentó. ¿Es así? Lo sabemos en la vida práctica. De igual manera, Pablo está haciendo esta referencia. Entonces, ¿de qué nos ha valido ser judío? ¿De qué nos vale haber tenido la circuncisión? Bueno, pues ya sabías la revelación acerca del carácter de Dios. Porque para nosotros la ley es la representación escrita del carácter de Dios. ¿Quieres acercarte a un Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que saber a qué Dios estás tratando de buscar. Entonces, ¿quién es mejor que los judíos a quienes les fue revelado precisamente toda esta ley para conocer a Dios? Entonces, como diría uno de nuestros personajes favoritos de Marvel, el teólogo Ben Parker, un gran poder demanda una gran responsabilidad. Amén.
Amén. La Biblia también habla acerca de esto. En el Evangelio de Lucas, el Señor les habla una parábola a los discípulos y les habla acerca del siervo vigilante, aquel que está pendiente de cumplir la voluntad de Dios. Y miren que los discípulos también, anticipándose a Pablo, también preguntaron: Señor, ¿esto lo dices solo a los judíos o a todos en general? ¿Nos lo dices a nosotros también, tus discípulos? Y entonces el Señor responde: ¿quién es ese siervo fiel que cuando su Señor venga lo va a encontrar haciendo lo que tenía que hacer? Y culmina con la frase: porque al que más se le da, más se le demanda. Yo creo que el guionista de Spider-Man había leído también la Biblia. Al que más se le da, más se le demanda. Y este precisamente es el pueblo de los judíos. A ellos se les demandó mucho más. Y ahora en nuestro caso, a nosotros que venimos todos los domingos a la iglesia, entre semana estamos en los estudios bíblicos, también se nos va a demandar, porque estamos conociendo la ley de Dios, estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios y estamos entrando en terreno peligroso si aún sabiendo lo que debemos hacer, aún así queremos entrar en rebelión contra Dios. El mismo Señor decía: a esa persona es mejor que no hubiera nacido, que conociendo lo bueno, aún así se rebele. Esa es la condición precisamente de los judíos. Ahora, cualquiera puede decir en este caso, como decía un familiar mío, entonces no quiero escuchar. Prefiero que no me hablen de doctrina, porque si más sé, más se me va a demandar. Peor todavía, porque teniendo la oportunidad de conocer, ya estás actuando en desprecio hacia la palabra de Dios, desprecio hacia el conocimiento de Dios, desobediencia a los mandamientos, porque Pedro culminó también escribiendo: crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Entonces, si es que alguien dice: bueno, para evitarme la condenación prefiero no seguir estudiando, peor todavía, nadie se va a salvar en este caso. Continuamos. Entonces, ¿qué? Nuevamente con la diatriba, verso 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Anulará. Ese término, catargueo, muy utilizado también por el apóstol Pablo, que quiere decir que algo es dejado incapacitado, o como está ahí traducido, quedó anulado. Muchos de nosotros, y crean, esta carta de Romanos es tan impresionante porque nos destruye bastantes de los prejuicios que hemos tenido, bastante de las ideas que hemos tenido acerca del cristianismo, y estudiándolo más profundamente vamos a ver que lo que nosotros aprendimos de repente, mucho tiempo, en otros lugares, no se parece a nada de lo que realmente es el cristianismo. ¿Cuántos de nosotros, por cultura, por educación de nuestros hogares, hemos aprendido de que cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres, somos fieles a nuestras responsabilidades, vamos a recibir una recompensa? Pero cuando no lo somos, recibimos un castigo. Amén. Sin embargo, nosotros relacionamos ese castigo con el hecho de que nuestros padres ya nos dejaron de querer, de que nuestros padres ya no nos ven
con los ojos de siempre. Pero vaya, que la práctica dice que por más mal que nos portemos, seguimos siendo hijos, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos enseñan las Escrituras, que nosotros a veces somos infieles, pero esa infidelidad no ha anulado la fidelidad de Dios. Estamos hablando ahora no solamente de nuestro caso, sino también de los judíos. A pesar de que el pueblo de Israel se rebelaba constantemente contra el Señor levantaba jueces para salvarlos, levantaba profetas para decirles que regresen al camino. El Señor seguía siendo fiel, y aún con todo, y habiendo desechado a su pueblo, ¿de dónde era Pablo? Judío, demostrando de que la fidelidad de Dios seguía presente. Amén. Entonces nosotros ahora debemos tener esa seguridad de que el Señor sigue siendo fiel con nosotros. Entonces vamos a preguntarnos, bueno, entonces si Dios sigue siendo fiel a pesar de todas nuestras infidelidades, entonces podemos hacer todo lo que queremos y el Señor sigue siendo fiel a nosotros. Vamos a dejar que Pablo nos responda, porque todas estas preguntas continúan siendo respondidas por el apóstol. ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. El apóstol está citando Salmos capítulo 51, cuando David está haciendo su confesión de pecado y les dice, para que tú venzas en tus juicios. Aquí al parecer Pablo ha llevado a un nivel mayor las palabras del salmista, porque mientras David estaba haciendo referencia acerca de que cuando el Señor ejecute sus juicios siempre va a vencer, Pablo está hablando inclusive que aun cuando nosotros intentemos juzgar a Dios, Él va a ser hallado inocente. Vemos las palabras del apóstol con una más profundidad todavía que lo que dijo el salmista, sin cambiar el sentido. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Es algo curioso cuando nosotros, ¿cuántos de los presentes han sufrido de asaltos? Perseguido. Amén. Tranquilos chicos, no se emocionen. Todos nosotros, los que hayamos sufrido de algún tipo de asalto, si tenemos la oportunidad de estar en juicio, ¿ya? Nosotros estamos en el lado de los demandantes, en el lado del demandado está el que nos ha hecho el agravio, y al frente está el juez justo y bondadoso. Y el juez dice, como yo soy bueno, voy a declararlo inocente y le voy a dejar libre para que siga como siempre. ¿Nosotros qué diríamos? No puede ser solo bueno, porque entonces estarías dejando de ser justo. Amén. Entonces nosotros queremos de que ese juez ejecute esa justicia contra aquel que ha delinquido contra nosotros. Pero cuando se trata de Dios, protestamos y no queremos de que Dios exprese su justicia. La ira de Dios, ¿estamos aquí?
la ira de Dios no es un atributo de Dios, por si acaso. La ira de Dios no es un atributo, sino más bien es una reacción a uno de sus atributos, que es la justicia. Y aún más, su santidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de Dios, sí hay reclamos. Señor, ¿por qué actúas con ira? Señor, ¿por qué vas a condenarlos? Si tú eres un Dios bueno y lleno de amor, puro amor. Si nosotros creemos en un Dios de puro amor que no es justo, estamos creyendo en un Dios falso. Estamos teniendo un ídolo en nuestra cabeza. Un ídolo que está conforme a nuestros deseos. Pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, así como es bueno, es justo. Y expresa su ira santa sobre los que actúan con impiedad. Amén. Entonces, si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues, de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Estamos hablando del Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Delante de Él vamos a estar todos, todas las naciones de la tierra. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y cuando lleguemos a su juicio, y como Jesús expresó en la parte donde habló acerca del juicio de las naciones, a la derecha, los benditos de mi Padre, a la izquierda, ustedes se irán al fuego eterno. Y los de la derecha van a gritar: injusto, injusto, porque eres malo, sálvalos, perdónalos, porque son tus hijos. ¿Será así? No, porque Dios es justo. Y Dios no es justo porque haga actos que a nosotros nos parezca que sean justos, sino porque su esencia misma es la justicia. Y eso es algo que debemos entender también. Porque muchas de las veces nosotros determinamos cuándo Dios es justo y cuándo no lo es por sus actos. Cuando deberíamos entender de que todos sus actos son justos porque Él es justo. Amén. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Pablo dice, si por mi mentira. ¿Pablo estaba mintiendo? No, sino que estaba disipándose a las acusaciones que se le estaban atribuyendo. ¿Por qué? Porque Pablo, al igual que nosotros, enseñaba de que la salvación y la justificación era por la sola fe, ¿no? Por la sola fe, no por las obras de la ley. Entonces le estaban diciendo: Pablo, estás mintiendo, Pablo. Estás mintiendo, estás llevando la condenación a todas esas personas, porque al creer, recuerden que esto también es un estilo de arriba, al creer que son salvos solamente por la fe y por la gracia, esto les va a sonar familiar. Al creer que son salvos solamente por la fe y por la gracia, van a hacer lo que ellos quieran. Y van a pecar. Y van a vivir como si no tuvieran ley. Pablo, tú los estás llevando a la condenación. En este tiempo escuchamos muchas veces las mismas frases, ¿verdad? Solo que ya no es contra Pablo, sino ahora es contra nosotros. Pero Pablo no. Pablo estaba convencido de que aquel que creyera sería nacido de nuevo, y entonces entendería que
debía abundar la gloria de Dios. Pero si por mi mentira, o sea, por lo que ustedes dicen que es mentira, por la justificación únicamente por la fe, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Pablo estaba hablando no solamente de una fe teórica, estaba hablando de una fe práctica. Pablo les estaba diciendo, está bien, ustedes dicen que yo estoy mintiendo, pues vean la evidencia. Todos los creyentes que están glorificando a Dios con esa verdad del Evangelio, ¿cómo es que pueden decir de que esto es una mentira? ¿Cómo es entonces que me siguen a mí juzgando como un pecador? Porque es lo que estaban haciendo con Pablo. Recuerden de todas las persecuciones que sufrió el apóstol Pablo hasta el día de su ejecución con Nerón. ¿Y por qué no decir lo que les decía hace rato, ¿no? Anticipándonos acerca de el antinomianismo, ¿no? ¿Recuerdan qué es el antinomianismo? ¿Sí? Aquel que vive como si no tuviera ley. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Quizá estas palabras finales de este versículo en nuestros días es un poco fuerte. Es un poco fuerte. Porque a diferencia de Pablo, los que hablaban estas cosas contra Pablo eran judíos, no creyentes. Pero los que hablan estas cosas ahora contra nosotros son nuestros propios hermanos, que no creen como nosotros, pero siguen siendo hermanos. Entonces, en esta ocasión nosotros no deseamos decirle, su condenación de ustedes es justa. Al contrario, quisiéramos más bien de que pudieran ver de que están equivocados. Porque al igual que a Pablo se nos acusa en este tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces yo he escuchado un montón de veces cuando los predicadores dicen, entonces quédate a ver televisión en tu casa y no prediques, porque si ya salvo, siempre salvo? Es lo mismo, pero en otros términos. Lo mismo de lo que se le acusaba a Pablo. Diciéndole, bien, entonces, si Dios sigue siendo fiel, a pesar de que ustedes son infieles, pues vivan haciendo el mal, y así va a venir el bien y la misericordia de Dios. La gracia. Pero no era así lo que estaba enseñando Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, la condenación de los tales es justa. Hasta este verso, todos los 8 versículos que hemos estado viendo, Pablo comienza a hacer todo un versus con las acusaciones que los judíos estaban haciendo y las afirmaciones de lo que realmente enseñaba Pablo acerca de que Dios es justo y al mismo tiempo es fiel, a pesar de todas nuestras faltas. Y ahora nosotros en nuestra aplicación de nuestra vida práctica recordamos también, como les dije, a pesar de nuestras desobediencias, nuestros padres siguen siendo nuestros padres. Nosotros seguimos en la condición de hijos. Y aún más, si estamos hablando de nuestro Padre Celestial, que nos adoptó, como vimos en los cantos, ¿no?, que hemos tenido, Él nos adoptó por medio de la sangre de Cristo. Y aún más adelante, ya cuando vean los siguientes capítulos de Romanos, cuando Pablo comienza a decirle, ¿quién nos condenará si Cristo es el que nos justifica? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Porque nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, sin embargo, no sé si algunos de ustedes chequearon uno de los últimos artículos que el pastor subió en nuestro grupo de Sana Doctrina Reformada acerca de
la carta a los hebreos y el reino, una de las cosas que decía, que como nosotros ya hemos escuchado, son versículos, de que el juicio debe empezar por la casa, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros cuando decimos no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y alguien se levanta y dice, pero está escrito que el juicio va a empezar por la casa, así que primero la iglesia vamos a ser juzgados? Pero ese versículo no se refiere a eso, porque el juicio sí empezó por la casa, por Israel, que recibió su justa retribución siendo desechados. Amén. Ahora a nosotros nos queda más bien lo que también Pablo dice en Romanos, que nosotros que fuimos nacidos de un olivo silvestre no debemos creernos más que los que fueron nacidos naturales de ese olivo. Amén. Así que Pablo continúa diciendo, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nosotros ya dijimos que los judíos tienen mucho beneficio, pero ahora nosotros los que hemos creído, ¿somos mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Hace poco a una amiga le escribí y le dije, arrepiéntete. No, le puse así, arrepiéntete, y me dijo, qué maldad. Yo le puse, así es, arrepiéntete de esa maldad. ¿No? Entonces luego le comencé a decir, pero ¿qué es para ti maldad? Cuando le haces perjuicio a alguna persona. ¿Y qué es pecado? Cuando fallas en algún mandamiento, me dijo. No es cristiana por si acaso, pero tienes el conocimiento básico del catolicismo romano. Nosotros también somos católicos. Entonces comencé a explicarle. Cuando a Jesús se le pregunta y se le dice cuáles eran las leyes y cuáles son los mandamientos resumidos, ¿cuántos dijo él? Dos. El primero, con todo lo que eres, ya, con todo lo que eres, en resumen. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y el segundo, que es tan grande como el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el mismo Juan en sus cartas comienza a agregar, ¿no? Ahora, ¿por qué dice que el segundo es equivalente al primero? Fácil, porque si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves? Entonces, ¿a qué iba lo del árbitro? El juicio que hace Pablo en el versículo 9 y dice, ya hemos denunciado de que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. ¿Por qué lo dice? Porque todos estamos incumpliendo esos dos mandamientos. Sin embargo, en el versículo 10 y en adelante hasta el 18, a Pablo le place no solamente acusarlos de quebrar esos mandamientos, sino que encima hace toda una narrativa de esas cualidades que nosotros tenemos como seres humanos naturales. Vamos a ver, como cuando vamos al médico y nos hemos hecho diversos análisis y el médico agarra y nos da un diagnóstico de lo que tenemos. Algo así Pablo está haciendo un diagnóstico de lo que somos. Vamos a dividirlos en dos partes. La primera empieza en el verso 10 y termina en el 12. Y la siguiente empieza en el 13 y termina en el 17. Y el 18 es una reunión de todos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Pablo hace estas palabras, lo que está diciendo, citando a Salmos y citando a otros libros también, lo que les está diciendo es,
Absolutamente todos han quebrantado el mandamiento de amar al Señor con todo su corazón. Todos. Absolutamente todos. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Y si no buscas a Dios, ¿cómo entonces vas a decir que lo amas? Uno podría decir, oye, pero Pablo, eres demasiado fuerte diciendo que nos estás diciendo inútiles. Aún se hicieron inútiles, o sea, todos juntos nos reunimos y seguimos siendo inútiles. Así es, porque somos incapaces de alcanzar esa gloria de la cual hemos sido desechados. Y que lo va a ver el pastor la próxima semana, porque esos versículos 22 y 23, donde habla acerca de eso. Todos han sido desechados de la gloria de Dios. En la versión Reina Valera. En la versión de la Biblia de las Américas, me gusta más, dice que nadie puede alcanzar la gloria. Se ha vuelto algo inalcanzable. Todos a una, reunidos para hacer juntos una torre que alcance hasta Dios, quizá con la intención de derrocarlo. Es inútil todo esfuerzo. Salmos capítulo 2. ¿Qué hará el Rey del cielo? Se burlará. Aunque se reúnan todas las naciones en contra del rey y de su ungido, eso solamente es como una broma de mal gusto, porque no vamos a poder contra el Señor. Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de la paz no han conocido. Estos versículos me suenan mucho a Proverbios también, aparte de lo que está citado. Proverbios, ¿cuántas veces el escritor hablaba, el predicador hablaba acerca de esto? Oye, simple, no te juntes con ellos, que son derramadores de sangre. Todos los días maquinan de cómo hacer daño a sus semejantes, pero ellos van a caer en sus propias trampas. Pablo llevándolo nuevamente a una escala mayor, porque no solamente está diciendo de que hay algunos que hacen esto, sino que está diciendo que todos hacemos esto de algún u otro modo. Ya nos marcó completamente estamos completamente incapacitados. Ni el primer mandamiento, ni el segundo mandamiento. Porque estamos queriendo derramar sangre. Y algunos de ustedes me pueden decir, oye, Carlos, pero ¿cómo que derramar sangre? Yo no he matado ni siquiera un pollo. Pero ¿qué es lo que dijo Jesucristo? Si te has enojado, es como si hubieras asesinado. ¿Quién no se ha enojado? Levanten la mano. ¿Quién no se ha enojado? Ya tenemos 2 o 3 personas que nunca se han enojado y van a tomarse una foto con nosotros. Estoy sintiendo la santidad. Pero la realidad es que Pablo ya con estos 8 versículos, desde el 10 hasta el 17, ha enmarcado completamente, ¿no? Todos hemos roto el primero y el segundo mandamiento, y en eso se resumía toda la ley, así que todos hemos fracasado en la ley. Todos hemos fracasado. Y versículo 18 encima, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Significa que aun cuando vas a hacer el mal, es porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es lo que hacemos. Cada vez que nosotros pecamos, decimos en nuestro corazón, no hay Dios que nos juzgue, no hay Dios que nos vea, no hay Dios que nos vaya a juzgar al final. Y ahí termina esta descripción de Pablo en estos 9
versículos ahora, incluyendo ya el 18. Y concluye diciendo, la pregunta ahora, toda esa narrativa acerca de la ley, ¿estaba hablada para la gente del Antiguo Testamento? ¿Estaba hablando para los judíos? ¿Estaba hablando para los gentiles? ¿O estaba hablando para todo el mundo en general? Algunos pueden decir, no, pero si dice la palabra ley se refiere solamente a los judíos. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Ya, sepultamos, Carlos. ¿Viste bien que dice que es para los que están bajo la ley? O sea que para nosotros, no. ¿Para qué? Toda boca se calle. Toda boca. Y cuando se refiere a toda boca significa toda boca. Qué profundo. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Cuando dice todo el mundo significa todo el mundo. Es universal en este caso. ¿Sí? Para los que discutan acerca de la salvación universal, aquí no estamos hablando de la salvación universal, sino de la responsabilidad universal que tenemos todos los seres humanos delante de Dios en el incumplimiento de la ley. Y algunos me van a decir, pero espérate, hay muchos que no han recibido la Torá, nunca han leído el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que ellos van a ser juzgados? Recordemos de que hay dos tipos de revelación dentro de la Escritura. La revelación general, que es que todo el mundo ha podido ver la gloria de Dios expresada en la creación, y aún así ha decidido rechazarlo, como ya lo propuso Pablo en los capítulos 1 y 2. Y la revelación especial, que es ya directamente con los judíos primeramente, y ahora nosotros los cristianos que estamos entendiendo las Escrituras. Todos son responsables. Todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Porque, ahora viene, ya los que me han escuchado predicar en ocasiones anteriores, saben de que es como algo personal, de que siempre hago alguna referencia contra alguna secta en particular. Las clases de doctrina, cuando vamos a hablar de gnosticismo, hemos estado versus los mormones, ¿no? A veces. Y ahora voy a hacer una referencia particular, aunque esto en realidad está en el corazón de todos los seres humanos, pero voy a hacer una referencia especial de una de las sectas más conocidas, que es la de los adventistas del séptimo día, que insisten en que al final nosotros seremos justificados por las obras que hayamos hecho. Repito, esto está en el corazón de todos los seres humanos, no solamente los adventistas, pero lo hago en tono particular por lo que ellos lo tienen afirmado en sus doctrinas. Por ahí va a decir, Jerry va a decir, pero yo conocí a un adventista reformista que no cree, que en realidad cree que la salvación es por gracia. Amén. El Señor nos salve. Pero no todos. Porque en el papel todos creen que son las obras las que los van a justificar al final. Pero ¿qué es lo que dice curiosamente Pablo? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Si algunos creen, porque ahora eso también ya pasa dentro del pueblo evangélico, algunos creen que en el Antiguo Testamento se salvaban cumpliendo la ley, pero esto no era así, sino que antes de que venga la ley, todos tenían la ley escrita en sus conciencias, nadie va a ser justificado por eso. Como dijera John MacArthur en una de sus predicaciones, nadie va a ser salvo por la ley de sus conciencias. Todos van a ser condenados por la ley de sus conciencias. Entonces,
En el Antiguo Testamento, antes de la ley, mejor dicho, tenía la ley de sus conciencias. Pero nadie podía acercarse directamente y decirle, oye, está mal porque está escrito que no debes hacer esto. Pero cuando viene la ley, ahora se demuestra más nuestra naturaleza. Porque cuando se nos dijo, no hagas esto, más queremos hacerlo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Retiramos la ley? No, cambiamos la naturaleza. Pero eso es algo que nosotros no podemos. Eso es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo estaba aclarando esto. La ley nos llevó al conocimiento del pecado. La ley nos llevó a entender qué es lo que le agradaba y qué es lo que le desagradaba a ese Dios al que al inicio, en los versículos primeros, hablábamos de que queremos conocer. Y el Señor, en su inmenso amor, les dijo, ¿quieres conocerme? Toma mi ley. Señor, pero quiero ver tu rostro. No, toma mi ley. Vas a conocer mi carácter. Eso es lo que el Señor nos estaba concediendo con la ley. Conocer su carácter. Y ahora si nosotros queremos igual queremos ir a verlo a Él, a hablar con el superior y pasarnos su caráctir, igual también lo vamos a conocer. Pero lo vamos a lamentar. Lo vamos a lamentar. Porque cuando veamos realmente a Dios, que en realidad al Padre no lo veremos, porque si lo veremos, moriremos. Pero cuando veamos al Cordero viniendo ya a juzgar al final, si nos hemos pasado por alto todo esto de la ley, lo vamos a lamentar. Porque esto hablaba de su carácter bondadoso, su carácter lleno de amor, pero también de su carácter justo y santo. Amén. El verso 20 es el final del tema de hoy, por lo cual no hemos podido ver escrito y explícitamente lo que veremos más adelante, cuando ya hablemos acerca del Evangelio con más precisión, literalmente. Sin embargo, nosotros ya lo sabemos cómo concluyen estos versículos y cómo concluye toda esta carta de los Romanos. Pablo dándole gloria a Cristo, porque en Él encontramos la salvación que por medio de la ley no alcanzamos. Amén. El pueblo de Israel debía haber visto la ley para entender de que ellos también eran incapaces y recurrir a la misericordia de Dios. ¿Cuántos hemos leído el libro del profeta Daniel? Y cómo, viendo que era un hombre justo, recurre a Dios en oración y confiesa el pecado de él y de todo el pueblo. Amén. Él entendió, como muchos de los que están, de los grandes hombres de la fe expresados en Hebreos, todos recurrieron a la gracia y la misericordia de Dios, porque sí entendieron que era el único camino. Y ahora si nosotros encima no entendemos de que ese es el camino viene en persona. Por medio de Jesucristo. ¿Amén? Es el único camino de salvación, el único que nos va a dar sostenimiento cuando estemos ya en el juicio final y entendamos de que nunca hemos podido cumplir la cabalidad con esa ley, pero entender de que a pesar de nuestras infidelidades, Dios siempre nos ha sido fiel. A pesar de nuestras injusticias, Dios sigue siendo justo. Y aquel Dios que es justo para condenar a aquellos que no cumplieron con la ley, también es justo para no condenar a aquellos que ya fueron justificados por medio de Jesucristo. Amén. Ya que Él en la cruz recibió todo ese justo juicio que nosotros merecíamos si es que hemos creído. Amén. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia.
Te damos gracias por tu ley, porque a pesar de que nuestro carácter natural siempre ve la ley como un cerco que no nos deja hacer las cosas que nos gustan, tú nos has hecho entender de que esa ley más bien es una baranda de protección para que no caigamos en el abismo. Haznos entender eso cada día. Que nosotros podamos por medio de esa ley conocerte más, conocer más tu carácter y entender de que nuestra única forma de salvarnos es por medio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, porque esta fe no nace en nosotros, sino que viene de ti como amor. Te lo pedimos, Padre eterno, que a los que estamos aquí presentes, que hemos escuchado esta palabra, entendamos siempre que te necesitamos. Que necesitamos completamente de ti para poder salvarnos. Y de que esta salvación tampoco significa de que vamos a ir a un cielo etéreo donde vamos a estar volando en nuestras nubecitas, sino de que vamos a estar ante tu presencia, vamos a estar contigo en tu gloria por la eternidad. Ayúdanos a entender esto, te pedimos, Padre eterno.